9:30 en este Gobierno de la Mañana, Z101. Avanzamos en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Jesús Nova. Muy buenos días. Muy buenos días, querido compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Nuestro abrazo para don Álvaro Albelo, nuestro cariño, respeto y admiración. Nuestros saludos para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez Hijo, doña Isabel, a nuestros compañeros de la mesa, Julieta, Nayid, Rosendo, Aníbal, Felipe, Manuel, Susana. Abrazos para Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación de este Gobierno de la Mañana, Carlos Gutiérrez en audiovisuales y Cundo Camarena en la dirección técnica. Nuestro cariño para cada persona que está del otro lado, ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación en el medio de mayor trascendencia e importancia en términos de información, en términos de impacto social y político. Hoy, queridos compañeros, quiero darle un poco de seguimiento a lo que planteabas, José Luis, y suscribo todo lo que decías con relación a la política que debe seguirse para regularizar las cosas con relación a nuestro vecino país de Haití y que deben ser políticas desde República Dominicana para nosotros poder delinear y definir nuestras propias normas de intercambio, de quién entra, quién sale a la República Dominicana y poder frenar también el trasiego de todo lo que pasa desde Haití hacia la República Dominicana y viceversa, desde tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Haití, que es un país sin gobierno, es un país que desde hace muchos años se mantiene en una problemática permanente. Si no son revueltas sociales, es golpe de Estado, es dictadura, o sea que no ha tenido una estabilidad social, política y económica desde hace muchísimos años. Un país que mucha gente no sabe que inclusive tuvo una monarquía y fue... Yo diría incluso su historia, sobre todo inicial, los primeros 60 años, su historia es bastante curiosa porque tuvo una proclamación como emperador de Jean-Jacques Dessalines, el imperio haitiano. Y recordemos... Sí, tuvo el rey del norte, Henry I, cuando se dividió en dos el estado haitiano. Estaba Pétion en el sur, Henry en el norte, que fue más próspero, de hecho, el reino del norte, donde se hizo de Citadel. La Citadel esa mole enorme. Enorme, hermoso. Además que es un sitio de visita a quienes van a hacer turismo a Haití, cuando se pueda. Es un lugar obligado a visitar. Henry se declaró rey hasta su muerte en 1820, cuando vino la reunificación del estado haitiano. Pero ¿qué ocurre? Después de los años de dominio de Boyer, 22, aunque Boyer nunca se proclamó rey, gobernó como si fuera uno. Posterior a la muerte de Boyer, aparece un general, el último gran hombre de ese generalato original haitiano de la época de la independencia, que es Faustin Soulouque. Bueno, Soulouque llega a gobernar y se declara emperador, el último monarca haitiano, teniendo corte incluso. Así es. Es Faustin Soulouque. Así que sí, la última, digamos, Jesús, para que continúes tu comentario, la última estridencia haitiana en términos de gobernante y en términos de condiciones jurídicas fue la proclamación, me parece que en 1967 o 68, de François Duvalier Papadoc como presidente vitalicio. Así es. Presidente vitalicio. Entonces, él iba a ser presidente hasta que se muriera. Cuando murió en el 71, que le sustituyó su hijo Jean-Claude, Baby Doc, entonces continuaba el régimen de presidencias vitalicias, que es casi lo mismo que ser rey sin corona. Así es. Interesante dato, José Luis, pero es muy importante que la gente entienda que este pueblo que ha venido sufriendo históricamente diferentes tipos de castigo a la población más pobre, sencillamente viven desde hace muchos años en una sobrevivencia permanente. Un país donde la hambruna ataca todos los días, donde el irrespeto a la vida es una cosa impresionante, donde la deforestación cada vez es mayor, prácticamente una zona de esta isla cuasi desierta, para decirlo de alguna manera, incluyendo la mitad de la loma Nalga de Maco, que es la mitad pertenece a Haití, la mitad a la República Dominicana. Si usted tiene la oportunidad de sobrevolar esa zona, como hace un par de meses tuvimos nosotros ese privilegio,
nos daremos cuenta que la mitad de la loma que pertenece a República Dominicana está forestada y la mitad de la loma que pertenece a Haití ya no está forestada. Y eso es una cosa impresionante. El impacto que eso tiene para el río Artibonito, inclusive, que le da una gran parte de agua a Puerto Príncipe, que nace en la loma Nalga de Maco, allá en ese sur norte, para decirlo de alguna manera, suroeste, es la zona específica, y en Río Limpio, esa zona tan importante que inclusive tiene un microclima, un lugar que en febrero hemos visto bajar la temperatura a 2 grados, para decir algo, que lo hemos vivido. Que queda en Elías Piña, pero es más fácil ir por Dajabón. Por Dajabón, está como en el medio de las dos cosas. Entonces, es un lugar impresionante. Está cerca de Restauración, ahí la zona de 6 kilómetros antes de Restauración, entrando a la izquierda. Sí. Con una altura por encima del nivel del mar también impresionante, más de 1.200 metros por encima del nivel del mar. Y bueno, esto es un pequeño lugar de la República Dominicana impresionante, lugar que ha debido cuidar el Foresta, lo hace junto con el comanejo de una fundación que está bajo la responsabilidad de Domingo Contreras, que tiene hace muchos años el comanejo de esta loma, el centro Atabey, para ser específico. Ahora bien, retornamos a lo que tú decías, José Luis, y lo que comentábamos aquí, de la problemática de Haití. Cuando nosotros hablamos de esto, señores, tenemos que saber que del 24 del pasado mes a esta fecha, las pugnas entre las bandas, que son las que realmente están manejando Haití, han matado 148 personas que se han podido registrar. Y dentro de ellos, por supuesto, de esos mismos miembros de las bandas que se enfrentan. Pero mucha gente ha muerto en esos disparos a lo loco, casas que han incendiado por entender que están en contra de una banda, niños que han muerto, señores, 148 personas del 24 del mes pasado hasta esta fecha. Si eso no es una locura y debe ser alarmante para el mundo, y entonces, ¿cuál es la situación con esto? ¿Qué eso significa para la República Dominicana? La cantidad de ciudadanos y ciudadanas haitianas que ya no por un asunto solo de sobrevivencia y alimentación, sino por miedo a morir, hacen todo para cruzar de forma ilegal a la República Dominicana. Hay que ver qué se está haciendo del Ministerio de Defensa para frenar esto, pero tenemos una problemática realmente seria por lo que se vive en Haití. Por otro lado, señores, indignación y asombro por violaciones en un liceo. En Santiago, la indignación y el asombro ha causado en la comunidad de Guayabal. Estamos hablando de que en un liceo, señores, el profesor José Antonio Grullón Polanco, de 43 años, se abrió un proceso, se declaró este proceso complejo porque se ha descubierto y ha sido acusado por alrededor de 10 a 11 niñas que él había abusado de ellas. Esto tiene que llamarnos la atención porque se dice que este señor, este profesor, había sido sacado de otro liceo porque había rumores de que él estaba haciendo eso en otro liceo. Lo envían para Guayabal y abusa de 11 niñas. Es el tema de irse tapando y muchas veces no se denuncian este tipo de cosas y termina entonces el abusador, el maltratador, el criminal, porque no se le puede llamar de otra manera, abusando y dañando la vida de otras niñas y quién sabe si también de otros niños. No lo sabemos. El abuso casi siempre se hace de arriba hacia abajo. El abuso tiene alguna posición de autoridad que puede ser laboral, que puede ser económica, que puede ser de fuerza física, y que en el caso del aula pues ocurre en una relación de sujeción, claro, entre maestro y alumno. La autoridad.
y que hay que decir, dentro de su propio, vamos a decir, dentro de su propia lógica, tiende por esa misma relación de autoridad, además de ocurrir en un entorno cercano, ocurre dentro de una situación donde la víctima es amenazada, su propia vida, su credibilidad, su moral. Lo primero que se asegura el abusador es el secreto, Claro. es la discreción, y eso entonces le permite seguir operando en impunidad. Por eso, aunque mucha gente se sienta que es una cifra fuera de lo normal, pasmosa, incluso falsa, muchos encuentran que es exagerada, pues no, es una pena decirlo. Pero en una cultura como la nuestra, donde la denuncia no suele estar acompañada de protección a la víctima, esta sociedad todavía cuestiona primero a la víctima que al victimario. Está la sociedad donde la muchacha recién violada, la gente le dice, pero tú andabas en falda corta. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que decir... O unos pantalones cortos muy apretados. Como si eso fuera atenuante del abuso. Entonces, hay que destacar en ese sentido, estimado Jesús, que sí, que puede perfectamente en un marco tan especial como son a veces esas comunidades. Guayabal está a las afueras de Santiago. Cuando uno va entrando a Santiago te queda a mano izquierda, cuando uno va pasando por el hotel ahí, el Odelpa, más o menos por ahí está la entrada de Guayabal, porque hay un Guayabal en mi provincia, en Azua, que no es, y que pensaba originalmente que la noticia era de ella. Y definitivamente también en la propia dinámica de esas comunidades donde todo el mundo se conoce, a veces facilitan la operación por años de ese tipo de por cosas. supuesto que sí. Eso es así. Y se lo guardan. Eso es una cosa que lamentablemente, como tú dices, lo permiten, lo facilitan y lo guardan, lamentablemente. Y muchas veces los padres se enteran de esto y por vergüenza no son capaces de hacer la denuncia y someter a la justicia al maestro, sobre todo con aquello de que él es el maestro, de que está amparado por una institución, de que él es la autoridad, y quizás no le crean a la niña, sino que le van a creer a él. Y se crea toda esa nebulosa y entonces no denuncian al agresor o al abusador. Yo creo que con lo que el mundo ha visto ya, Ajá. no creo que ningún padre pueda en ningún momento no creerle a un niño que va y le dice algo sobre su sacerdote o sobre su profesor. Rosendo, Usted puede tener toda la duda que usted quiera, lamento decirte, pero créale al niño. Sí, eso debería ser así, Claro. pero no es así. La realidad es que no es así. Bueno. Y que sigue habiendo mucho temor y que además es un asunto de formación, inclusive y de respeto a esas autoridades, al sacerdote, al pastor, al profesor, y no se atreven a hacer la denuncia, lamentablemente. Si su niño se está mostrando resistente para ir a la escuela, busque las atenuantes llega de la por qué. escuela con problemas, averigüe. Pero debo decir una cosa, porque esto si lo extrapolamos nosotros a lo que estuvo y quizás ha estado pasando en universidades, donde a jovencitas los profesores las presionaban para que se acostaran con ellas, porque si no le quemaban la materia. Estamos haciendo nosotros, lamentablemente estamos viviendo un tiempo como este, donde esas cosas todavía ocurren. ¿Cuál es el llamado? A que los padres le hagan caso a sus hijos y a sus hijas, que no teman en denunciar a los agresores, que se olviden de que es un asunto familiar, como lo hacen inclusive con los familiares que abusan de los niños y las niñas, que por un asunto de la moral de la familia no se denuncia y no se somete al agresor, que lo hagan. Ayer me llamó una persona desde Miami, Florida. Ajá. Me dijo que en una escuela de este país hay un caso que todavía no ha salido a la luz. Una niña de 9 años embarazada. Imaginemos nosotros una cosa como esa. El llamado, Un finalmente, caso que él conoce. el llamado finalmente es que lo ocurrido en esta escuela con este profesor se dé un ejemplo y que se llame a la atención de todos los padres y las madres de la República Dominicana para que si sus hijos y sus hijas están pasando por alguna situación y tienen ese temor o tienen ese rechazo a ir a la escuela, hagan las averiguaciones, lleven a sus hijos, a sus hijas a un psicólogo o psicóloga para que puedan expresar lo que está sucediendo y que sometan a la justicia a ese agresor. Que un niño o una niña más no quede abusada porque los padres no hayamos asumido la responsabilidad de llevar a la cárcel a aquellos que se han atrevido a tocarles, a abusarles, dañando su vida para siempre. Llévatelo, Cundo.